El Porfiriato. A finales del siglo XIX, México entró en una etapa que marcaría profundamente su historia, el Porfiriato. Este periodo, que abarca de 1876 a 1911, fue gobernado casi en su totalidad por un solo hombre, Porfirio Díaz, un militar oaxaqueño que, tras luchar en la Reforma y en la intervención francesa, se convertiría en presidente y símbolo del progreso. ¿Quién fue Porfirio Díaz? Díaz llegó al poder tras derrocar a Sebastián Lerdo de Tejada con el Plan de Tuxtepec, argumentando su rechazo en la reelección presidencial. Paradójicamente, Díaz se reeligió múltiples veces y permaneció en el poder durante más de 30 años. Lo logró gracias a alianzas políticas, reformas a la Constitución, represión militar y una red de poder que mantenía todo bajo su control. Durante ese tiempo, Porfirio Díaz construyó una imagen de líder fuerte, modernizador y pacificador. Se le atribuía la estabilidad de un país que durante décadas había sufrido guerras civiles e invasiones. Avances y modernización. Durante el Porfiriato, México vivió un acelerado proceso de modernización. Se construyeron más de 20.000 kilómetros de vías férreas que conectaron regiones ante incomunicadas. Llegó la electricidad a muchas ciudades, se introdujo el teléfono, se crearon bancos modernos y el comercio con Europa y Estados Unidos creció. En la Ciudad de México se construyeron grandes avenidas, edificios inspirados en la arquitectura francesa, teatros, jardines y monumentos como el Hemiciclo a Juárez. La sociedad porfiriana de élite imitaba las costumbres europeas y se decía que la capital mexicana parecía la París de América. El lema de la época era claro: poca política y mucha administración, lo que reflejaba su enfoque y el desarrollo económico por encima de la participación ciudadana. Desigualdad y represión. Pero este progreso tenía un alto costo. Mientras las élites disfrutaban del lujo y los beneficios del desarrollo, el pueblo vivía en condiciones muy difíciles. Los trabajadores eran explotados en fábricas, minas y haciendas. Se instauró el sistema de tiendas de raya, donde los peones debían comprar con vales, sin libertad ni derechos reales. Los pueblos indígenas fueron desplazados de sus tierras. El gobierno otorgaba concesiones a empresas extranjeras para explotar recursos naturales, lo que generaba riqueza, pero no para la mayoría de los mexicanos. Además, no se toleraba la crítica. La prensa estaba censurada, los opositores eran encarcelados o desaparecidos, y la paz se mantenía gracias al ejército y los llamados científicos, un grupo de asesores que justificaban y el autoritarismo en nombre del orden y la ciencia. Educación, ciencia y cultura. No todo fue negativo. El Porfiriato también fue una época de importantes avances culturales y científicos. Se fundaron nuevas escuelas normales, se impulsaron las bellas artes y nacieron instituciones como el Observatorio Astronómico Nacional y la Escuela Nacional de Bellas Artes. Intelectuales como Justo Sierra promovieron una visión de país ilustrado, moderno y educado. Se tradujeron obras europeas, se desarrollaron revistas científicas y surgió una clase media con aspiraciones profesionales. Crisis y caída del régimen. Con el paso del tiempo, el malestar social creció. Los campesinos estaban hartos de los abusos, los obreros pedían derechos laborales y los intelectuales jóvenes empezaban a cuestionar el sistema. En 1910, Díaz permitió elecciones, diciendo que el país ya estaba listo para la democracia. Cuando Francisco Madero, un político reformista, comenzó a ganar apoyo popular, fue arrestado. Desde el exilio, Madero proclamó el famoso Plan de San Luis, con el que llamó a los mexicanos a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Así comenzó la Revolución Mexicana. Finalmente, en mayo de 1911, Porfirio Díaz renunció y partió al exilio en Francia, donde murió en 1915, lejos del país que gobernó por más de 3 décadas. Conclusión reflexiva. El Porfiriato fue una etapa compleja, de grandes luces y profundas sombras. México avanzó tecnológicamente, se conectó con el mundo y logró cierta estabilidad económica, pero también se sembraron las semillas del descontento que estallarían con fuerza en la Revolución. Es una lección histórica que nos recuerda que el verdadero progreso no solo se mide en obras y trenes, sino también en justicia, igualdad y libertad para todos. Gracias por ver este video, espero te haya servido para comprender uno de los periodos más importantes y polémicos de la historia de México. ¡Adiós!